Justinian y Teodora en dúo, poder y corte en tándem. Prólogo. La pareja que quiso rehacer un mundo en la vasta pantalla del Imperio Bizantino, cuando Constantinopla todavía olía a mar. Mosaicos y pólvora diplomática. Apareció durante el siglo VI una dupla política singular: Flavio Petrus Sabatius Justinianus y su esposa Teodora. Él, el obsesivo legislador y arquitecto de la restauración; ella, la mujer de origen humilde, que devino consejera inflexible, estratega de la corte y corazón de la política palaciega. Juntos formaron algo más que una pareja, en una combinación de voluntad, cálculo y pasión, que haría del trono un taller legislativo, una máquina de guerra y un escenario teatral. Esta crónica recorre su tándem, en cómo se encontraron y se complementaron, cómo llevaron adelante la codificación del derecho y la reconquista occidental, cómo concibieron la política religiosa, cómo tuvieron que aplastar la revuelta de Nica y, sobre todo, cómo su colaboración mostró que el poder efectivo no es solo mando sino también corte, esa compleja red de favores, sombras y decisiones íntimas. Fueron los restauradores de la romanidad clásica o los artífices de una monarquía absolutista vestida de teología. En esta narración trataremos de entender su alianza en la parte pública y la parte secreta, la ley y la cama, el cetro y la coraza, y orígenes paralelos en provincianos. En la capital, Justinian nació en Torricium, Dardania, en torno a 482, en una familia provincial de estatus modesto, cuyo destino cambió por la fortuna de su tío Justin. Educado en Constantinopla, aprendió los laberintos burocráticos, el latín jurídico y el griego culto. Se hizo experto en administración y juristas. Desde muy joven mostró esa mezcla inquietante de austeridad personal y ambición política que marcaría su gobierno. Teodora nació en el seno de una familia de artistas en Cirro, probablemente en la costa siria. Su juventud estuvo signada por la actuación, la supervivencia y una inteligencia para la lectura del mundo social. Ocupó, según las fuentes, con los matices de la leyenda, diversos papeles en la vida pública antes de llegar a la corte. Quien la vio, decía, encontraba en ella una voluntad férrea disfrazada de encanto. La historia de su ascenso desde la marginalidad hasta el palacio es, en sí, un relato de movilidad social y dominio de las reglas del reconocimiento. Ambos son hijos de una época en la que la provincialidad era ya escuela de gobierno. La capital necesitaba hombres y mujeres que supieran moverse tanto en la burocracia como en las provincias. En Justinian y Teodora se encontraron la frialdad del reformador y el instinto político de la cortesana. No era amor a primera vista. Lo que los unió fue, en buena medida, una alianza cultivada en interés, afinidad y complementariedad. Segundo, la fusión del trono en matrimonio y construcción de poder. Cuando Justinian accedió al trono, en 527, no heredó un ejército poderoso ni una economía boyante. Heredó, como casi todos los emperadores de su tiempo, un aparato administrativo deteriorado y un mapa político lleno de fisuras. Teodora, que ya se movía con soltura en la corte, se transformó en su compañera inseparable. La relación fue tanto privada como política. En sus decisiones eran tomadas a menudo en la penumbra de la habitación imperial, y la corte aprendió que la voluntad de la emperatriz era parte constitutiva de la voluntad del emperador. La pareja articuló una forma de gobierno en tándem. Justinian traía la letra a la ley, los códigos, la técnica de gobierno. Teodora traía la voluntad y la experiencia práctica de las relaciones humanas en patronazgos, nombramientos, gestión del rumor y la capacidad de medir el humor colectivo. Mientras Justinian pensaba en estatutos y en el gran proyecto del Corpus Juris Civilis, Teodora articulaba redes de apoyo
manipulaba facturas de influencia y sostenía moralmente al emperador en las noches de dudas. Esta simbiosis fue, por momentos, el motor del imperio. Tercero, el timón jurídico, el código como obra conjunta. La codificación de las leyes no fue un capricho intelectual, fue, para Justinian, la herramienta para reordenar un estado fragmentado. El Corpus Juris Civilis, Codex, Digesto, Institutions y Novellae tenía un propósito evidente en simplificar, centralizar y hacer ejecutable la norma imperial. Sin leyes claras, no hay recaudación eficiente, ni justicia uniforme, ni reglas para gestionar bienes confiscados o heredados. Teodora apoyó la iniciativa porque sabía que la estabilidad jurídica servía para garantizar la predictibilidad en los negocios que sostendrían al aparato. Además, en la implementación del derecho, ella tuvo voz en la protección de ciertos colectivos. Mujeres, cortesanas rehabilitadas, viudas apareció con fuerza en las reformas sociales que acompañaron la codificación. El código fue así un monumento jurídico y también la traducción en norma de una política que buscaba la centralización del poder. Pero la obra no quedó solo en texto, fue ejecutada en los despachos de la corte, donde la emperatriz leía o hacía leer resúmenes, donde los juristas, Triboniano y su escuela, discutían cláusulas, y donde Justinian valoraba casi obsessivamente la coherencia del todo. El resultado perduró siglos después. El corpus sería piedra fundante del derecho en Occidente. Esa perdurabilidad no borra la motivación pragmática y palaciega que la produjo. Cuarto, política religiosa, anjunidad dogmática y cálculo político para ambos. La ortodoxia religiosa no era solo una convicción, era política. Justinian se veía a sí mismo como protector de la fe nicena, la ortodoxia que desde Constantino se había convertido en pilar del Estado y la convirtió en elemento central de su legitimidad. Teodora, por su parte, actuó como árbitra de clientelas eclesiásticas y fue, según muchas fuentes, la protectora de sectores más heterodoxos, en particular los monofisitas. Con pragmatismo y cálculo, la pareja supo utilizar la teología como herramienta de gobernabilidad en apoyos episcopales convenientes. Nombramientos de patriarcas afines, represión de herejías cuando convenía y concesiones cuando resultaban necesarias para la estabilidad. Esto quedó claro en las negociaciones con Egipto y Siria. La política religiosa fue un mapa territorial. Teodora, en ocasiones, supo moderar la dureza doctrinal del emperador para no alienar a provincias enteras. Justinian, por su parte, insistió en la uniformidad doctrinal que legitimaba su monopolio de la verdad pública. La revuelta de Nica, la prueba del tándem. En 532, la bomba social estalló en Constantinopla. Lo que comenzó como rencillas de facciones del hipódromo azules y verdes degeneró en una insurrección que puso en peligro al régimen Han. El hipódromo se llenó de gritos, el fuego arrasó parte de la ciudad y un candidato rival fue aclamado. Justinian, asustado, pensó en huir. Fue Teodora quien detuvo la desbandada. Su célebre respuesta, la cita que sobrevivió en la leyenda: preferiría morir como emperatriz que vivir como fugitiva, sintetizó un carácter en la emperatriz. Exigía enfrentar el conflicto. La decisión de resistir cambió la historia. Con la dirección militar de Belisarius y las órdenes precisas de la corte, el motín fue aplastado con ferocidad. Miles murieron. Tras la violencia, Justinian reforzó su control institucional y la pareja consolidó su poder. Pero la victoria tuvo un precio: en la brutalidad con la que el orden fue restituido. Dejó huellas morales y demostró que el nuevo régimen no toleraría la disidencia masiva. Nica mostró lo que era la dupla voluntad imperial unida, mano dura, y la capacidad de convertir el terror en legitimidad restaurada. Sexto, reconquista y guerra en Belisarius.
la épica occidental y el coste imperial bajo Justinian, y con la planificación política de la corte. La política exterior tomó un cariz restaurador. Teodora jugó su papel en estas decisiones. Anne sostuvo el reclutamiento, ayudó a organizar el envío de fondos y templó, cuando correspondió, las expectativas de la nobleza oriental. Justinian, obsesionado por la restauración del Imperio Romano clásico, vio en cada victoria una confirmación de su proyecto en recuperar el territorio, la gloria y la memoria. Las campañas, sin embargo, drenaron al imperio la peste, la logística y la corrupción local limitaron los beneficios. La reconquista fue, en suma, una suma de éxitos tácticos y de desgaste estratégico. Séptimo, obras y liturgia pública. Santa Sofía como escenario imperial. La gran obra pública que emergió del tándem fue, sin duda, la reconstrucción de Santa Sofía tras la revuelta. La basílica no es solo arquitectura, es liturgia en piedra, una pantalla ideológica que brindó trono y altar. Justinian concibió la iglesia como la corona física de su restauración en mosaicos, mármoles de lejanas canteras y una cúpula que definía las skylines del imperio. Teodora supervisó el cortejo ceremonial y la inclusión de elementos que reforzaran la sacralidad del régimen. Santa Sofía funcionó como legitimación visible. En su interior, el emperador celebraba actos, los patriarcas administraban el dogma y la ciudad recibía la imagen de un estado que se presentaba como divino y terrenal a la vez. La obra simbolizó el tándem, la legislación y la liturgia, Leiwai, la fe, la piedra y el sacerdocio. Octavo, la corte como microcosmos en intriga, mujeres y administración palaciega. La pareja gobernó a través de la corte. Teodora configuró una red de colaboradores, desde eunucos a damas de palacio, que constituyó el tejido operativo del poder. Ella conocía la lógica del favor, manipulaba nombramientos, protegía clientelas y administraba el rumor. Justinian, más recluso y obsesionado por el programa legislativo, delegaba en ella la operación diaria del palacio. La política palaciega incluyó, inevitablemente, la represión de opositores, la gestión de los privilegios y la invención ritual de la magnificencia imperial. Las mujeres en la corte tuvieron un rol relevante, además de Teodora. Otras figuras femeninas fueron nodos de comunicación política, lo que desdibujó la clásica imagen patriarcal del poder. La Court fue, en definitiva, laboratorio de reformas y, también, escenario de conflictos que los dos supieron otear y domesticar. Noveno, la tensión final en salud, pestes y final de una etapa, las campañas militares. La peste de Justinian, 541-542, y el desgaste moral del imperio pasaron factura. Justinian envejeció, su salud flaqueó. La falta de heredero varonil estable llevó a sucesiones inciertas. Teodora murió en 548. La ausencia de su criterio fue un golpe imposible de reparar. Sin su voz en la penumbra, muchos asuntos palaciegos perdieron agudeza política. Justinian, ya cansado, siguió legislando, pero con menor capacidad para maniobrar. La muerte de Teodora marcó el final del tándem activo. Justinian seguiría siendo una figura potente. Sus reformas legales y arquitectónicas permanecerían, pero la pareja que había hecho del trono una maquinaria de dos corazones había dejado su campo. La colaboración íntima que había sostenido decisiones drásticas se había desintegrado con la ausencia de la emperatriz. Epílogo: un legado dual, orden jurídico y régimen personalista. Analizar Justinian y Teodora juntos exige ver las dos dimensiones del poder, en la normativa y la personal. Justinian legó códigos, restauraciones territoriales y la visión de un imperio reordenado por la ley. Teodora dejó un modo de operar, a la centralidad de la corte, la legitimación por el favor, la protección de minorías
y la política como teatro. Juntos forjaron un modelo de monarquía que combinaba técnica gubernativa con gestión íntima del poder. Su herencia es ambivalente. En lo positivo, la codificación legal será piedra angular del derecho occidental. La arquitectura monumental perdura. Los intentos de reordenar el mapa imperial reavivaron la pretensión romana. En lo negativo, su gobierno demostró que la restauración puede apoyarse en recursos humanos limitados y en prácticas represivas. Mostró también que un poder tan personalizado depende de figuras difíciles de replicar y que la ausencia de una estructura de sucesión estable puede convertir cualquier legado en efímero. Fuentes, memoria y mito en Procopio y la doble imagen. La figura de la pareja imperial no puede pensarse sin Procopio, el cronista que, desde la historia de las guerras, elogió las conquistas y desde la historia secreta denunció excesos y escándalos. Esa doble visión, euforia oficial y diatriba privada, encapsula la naturaleza del tándem AI en su régimen grandeza pública y secretos privados, logros legislativos y actos de dureza o de ambición personal. La historiografía posterior oscilaría entre ambos extremos. Por eso la lectura que nos interesa es la que reconoce la complejidad parella Few, al mismo tiempo creadora y destructor de mundos. Cierre a la lección del tándem imperial. Justinian y Teodora enseñan que el poder efectivo tiene siempre dos caras, a la que se escribe en pergaminos y la que se actúa en alcoba. Para gobernar un imperio hay que saber codificar leyes, conquistar territorios y edificar catedrales. Pero también hay que saber medir el rumor, sostener a los aliados en la penumbra y decidir, a veces con la frialdad de quien comprende que la historia no espera. El tándem convirtió esas dos caras en un solo gesto, el del gobernante que legisla y el de la cortesana que administra la lealtad. La combinación fue, por momentos, bendición y, en otros, maldición para un imperio que intentó volver a ser Roma antes de convertirse ya para siempre en Bizancio. Así concluye la crónica de Justinian y Teodora, en dúo en poder y corte en tándem. Una historia de leyes y pasiones, de arquitectura y de sangre. Una lección perenne sobre cómo dos voluntades pueden a la vez salvar y transformar un mundo. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre el poder del amor y la justicia en la construcción de un futuro mejor. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es fundamental.